Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a la hora que estén observando este video. Según lo programado el día de hoy, vamos a ver el conflicto entre las Coreas. Cómo nace el conflicto, cuáles van a ser los países que van a intervenir y cómo se va a buscar o cómo se va a encontrar la posible solución. Los hechos a nivel mundial en los cuales se va a ver envuelto la guerra de Corea van a ser Segunda Guerra Mundial e inicios de la Guerra Fría. Muy bien, comencemos. La Guerra de Corea solo va a durar 3 años, de 1950 al 53. 3 años de guerra. Ahora, ¿qué entendemos por la Guerra de Corea? ¿Qué es la Guerra de Corea? La Guerra de Corea es un conflicto armado entre dos divisiones de Corea, Corea del Norte y Corea del Sur. Por lo tanto, los países que se van a ver envueltos de forma directa en esta guerra van a ser Corea del Norte y Corea del Sur. Pero ahí no queda todo. La guerra de Corea también abarca dos países más, que son dos potencias. Una de las potencias, en el caso de los soviéticos o la URSS, va a apoyar a Corea del Norte, y en el caso de los Estados Unidos van a apoyar a los surcoreanos. Ese es el panorama. Dos regiones, llamada una Corea del Norte y Corea del Sur, teniendo como aliado a los soviéticos y a los estadounidenses. En ese contexto se va a desarrollar la Guerra de Corea. Ahora vamos a ver por qué se origina la Guerra de Corea. ¿Cuáles son los antecedentes para el inicio de la guerra? Primero, hay que recordar que Japón tenía dominado ¿a quién? A Corea. A toda la península de Corea. Todo Corea era administrado por Japón. ¿Ok? Le pertenecía a Japón. ¿Desde cuándo, profesor? Aproximadamente desde un poco antes de la Primera Guerra Mundial. O sea, desde 1910, Corea le pertenecía y era administrada por Japón. Estamos hablando de más o menos cerca a lo que vendría a ser la Primera Guerra Mundial. Y, y Corea va a poder recuperar su autonomía, de cierta forma, más o menos en 1945, donde Japón pierde la Segunda Guerra Mundial y los aliados obligan a que Japón ceda a Corea. Y Japón, como país perdedor, cedió. ¿Qué entregó? Corea. Corea era visto como una especie de botín, como una especie de motín, un premio. ¿Para quiénes? Para los países vencedores en la Segunda Guerra Mundial. Es así como Estados Unidos y la URSS de cierta forma van a tener influencia, uno en la Corea del Norte y el otro en la Corea del Sur. En 1948 se va a fundar Corea del Norte y en la parte de abajo Corea del Sur. Corea del Norte, que va a ser fundada en 1948, o sea, un año antes, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial. Corea del Norte se funda y va a tener como capital Pyongyang. Pyongyang va a ser la capital norcoreana. Su primer, como le quieren decir, presidente, gobernante, autoridad, fundador, va a ser Kim Il-sung. Kim Il-sung va a ser el fundador de Corea del Norte. Ahora, vamos a Corea del Sur. Corea del Sur va a tener como capital Seúl. Su primer gobernante va a ser Syngman Rhee. Syngman Rhee, primer gobernante. Pero, lo que no deben olvidarse nunca en el tema de Corea, de la guerra de Corea, es que Corea del Norte tenía gran influencia soviética, o sea, era pro-soviético. Y los surcoreanos tenían influencia pro-estadounidense. Uno representaba, como se dice, al capitalismo, a la influencia capitalista, y Corea del Norte representaba la influencia comunista. Corea estaba dividido en dos bloques, los soviéticos y los estadounidenses. Y por si fuera poco, Stalin, que era el que gobernaba la URSS,
¿ok? Stalin cada vez estaba perdiendo terreno a nivel mundial. Stalin necesitaba de más aliados, necesitaba, como se dice, influenciar con la ideología comunista, conseguir más aliados y hacer que el pensamiento a nivel ideológico influencie más países en todo el mundo. Y uno de ellos fue Corea. Es por eso que la lucha contra Estados Unidos. Entonces Stalin, viendo que no le iba bien, que poco a poco estaba perdiendo seguidores en el mundo, decide apoyar a los norcoreanos. ¿Cuál es el fin de apoyar a los norcoreanos? Los norcoreanos tienen la misma ideología. Por lo tanto, cualquier país que tenga mi ideología lo voy a apoyar para hacerle frente a la otra ideología, que era el capitalismo. Es por eso que Stalin decide apoyar a Corea del Norte, para no perder influencia en Asia. Causas de la guerra de Corea. ¿Por qué se da la guerra de Corea? 1. Las disputas imperialistas. ¿Entre quién? Entre los soviéticos, la URSS, y los estadounidenses. Una lucha por ver a quién influencio, o sea, cuántos seguidores o cuántos países me van a seguir a mí, cuántos países van a ser mis aliados. Esa fue una de las causas, una disputa entre dos potencias para influenciar en cierto lado de Corea. Otro, la rivalidad de quiénes, de los dos presidentes o gobernantes de la Corea del Norte y la Corea del Sur, o sea, de Kim Il-sung y de Syngman Rhee. Una lucha de poderes entre los dos gobernantes de la Corea del Norte y la Corea del Sur. Otra causa más fue el intento de Corea del Norte. ¿Por qué? Por recuperar todo. La idea de Corea del Norte era recuperar todo. No quería, no aceptaba solo una parte de Corea. Corea del Norte quería, como se dice, entrar a la Corea del Sur para invadirla y luego fusionarla y crear un solo país, una sola región que se llama Corea del Norte, nada más, o Corea. Por eso era importante invadir Corea del Sur y fusionar a Corea del Norte. Esa era la idea de Kim Il-sung. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla los enfrentamientos y las medidas que se tienen que tomar para que esto siga o acabe. Los principales hechos. ¿Cómo se da la invasión? Las tropas de Corea del Norte, van a la parte sur de Corea, o sea, a Corea del Sur. Van a la parte sur y van a arrinconar a los surcoreanos, van a arrinconar al ejército surcoreano en una pequeña franjita que se encontraba al sur. ¿De dónde? De Corea del Sur. Los soldados surcoreanos fueron acorralados por los soldados norcoreanos, ¿ya? Prácticamente la victoria ya estaba casi cantada por parte del ejército norcoreano. Es ahí donde el principal aliado de Corea del Sur, o sea, Estados Unidos, decide apoyar a su socio, decide apoyar a su aliado, Corea del Sur. Es en ese momento que Estados Unidos va a convocar una reunión de urgencia, de emergencia, para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se decida atacar o qué medida radical tomar frente a la intromisión de Corea del Norte a Corea del Sur. Y efectivamente, en esa semana hubo una reunión de Estados Unidos con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Y cuál fue la decisión? Enviar a un ejército para poder hacer frente a los norcoreanos y poder liberar Corea del Sur de la influencia norcoreana. ¿Ok? Ese fue el acuerdo. Pero no se olviden que Estados Unidos era el que manejaba el Consejo de Seguridad de las Naciones. Es el líder, así que influencia demasiado en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos tiene mucha influencia. Es por eso que los preparativos para la guerra fueron muy rápidos, muy rápidos. Estados Unidos va a enviar a uno de sus generales con mucha experiencia. Este general estadounidense con mucha experiencia fue el general Douglas MacArthur.
Douglas MacArthur, el general estadounidense Douglas MacArthur, fue enviado para poder dirigir el ejército y poder liberar Corea del Sur de la influencia norcoreana. Para buena suerte de Corea del Sur, debido a la preparación de este general, la preparación del ejército estadounidense, y de que no tenía prácticamente casi apoyo Corea del Norte, pudo recuperar el general Douglas MacArthur, pudo recuperar Corea del Sur. Tanto así que aparte de recuperar Corea del Norte, el ejército estadounidense comenzó ¿a dónde? Comenzó a ir a la capital de Corea del Norte, o sea, a Pyongyang. Llegó hasta Pyongyang y prácticamente ya estaba por tomar todo Pyongyang. Ya había recuperado Corea del Sur y estaba ya rumbo a Pyongyang. Entonces, ¿qué pasó con el ejército norcoreano? Tuvo que huir, tuvo que retroceder, porque el ejército estadounidense era superior en cantidad y en armas. Por lo tanto, los norcoreanos tuvieron que retroceder, como se dice, escapar, ¿ya? Tuvieron que retroceder. Pero el general MacArthur no sospechó para nada que los chinos iban a apoyar a los norcoreanos. Cuando las tropas estadounidenses arrinconaron a los norcoreanos en la parte más extrema, o sea, en la parte más extrema de Corea, las tropas chinas van a salir al rescate. El ejército chino va a apoyar a Norcorea, le va a dar la mano, y este ejército chino más el ejército de Corea del Norte van a hacer una alianza y se van a enfrentar a MacArthur. Y en la batalla del embalse de Chosin, en esta batalla que se llama Batalla del Embalse de Chosin, en esta batalla los dos ejércitos van a derrotar al ejército estadounidense. O sea, Corea del Norte más China, alianza, se enfrentan al ejército estadounidense, comandados o sea, la cabeza de la ONU. Se enfrentan al ejército estadounidense y lo derrotan en la batalla del embalse de Chosin. Douglas MacArthur no se quedó de brazos cruzados, quería hacer algo. La pregunta es, profesor, Douglas MacArthur, un gran general de renombre, muy importante, como se dice, se quedó con esas ganas, se quedó, como se dice, pig home, por querer ganar, y solicitó a Estados Unidos de que ya que habían perdido, la única opción para acabar con la alianza de los chinos y los norcoreanos era lanzar bombas atómicas. O sea, las bombas que se lanzaron en la Segunda Guerra Mundial, esa bomba atómica, esa misma bomba. Para que de esta forma se acabe con el ejército enemigo. Pero de hecho que Estados Unidos no lo va a aceptar. Sería una locura iniciar un ataque nuclear de esta magnitud. ¿Por qué? Porque si hiciera esto, prácticamente se estaría metiendo con los soviéticos. Y los soviéticos reaccionarían y sería una guerra ya no entre aliados de Estados Unidos y los soviéticos, sino una guerra directa. Y ahí sería un gran problema. Hasta se pudo llegar a una tercera guerra mundial, si es que esto crecía. Entonces, producto de la alianza China-Norcorea, vencieron en la batalla del embalse de Chosin. ¿A quién? Al ejército de Estados Unidos. No a todo el ejército, sino a una parte, ¿ok? A un batallón, a un grupo de miles de soldados, pero una parte, no todo. Entonces, en este contexto, el general Douglas MacArthur fue destituido. Lo cambiaron. Ahora viene la pregunta. Profesor, ¿y por qué lo cambiaron? Si el general tuvo una victoria, porque logró arrinconar a los norcoreanos. Ya, y luego aparece como aliado China y lo derrota. Douglas MacArthur fue destituido por el presidente Truman, en ese entonces presidente de Estados Unidos, Harry Truman,
porque se dio cuenta de ciertas irregularidades y acciones que tomó Douglas que no iban con las políticas de Estados Unidos. ¿Qué hizo? Douglas MacArthur, ¿qué hizo? Se había reunido con el gobernante de China, pero China, la China insular, o sea, Taiwán. ¿Recuerdan a Chiang Kai-shek que vimos en la clase pasada, en la guerra civil china? Ya, que se refugió en la isla Formosa, donde va a luego fundar Taiwán y crear la República Nacionalista de China. Ok. Douglas MacArthur se reunió con el gobernante de Taiwán, Chiang Kai-shek, para hacer una especie de alianza y poder derrotar o atacar a China y también a Corea del Norte. Y esto no fue autorizado por el presidente Harry Truman. No se le dio permiso para eso. El general Douglas simplemente se tomó la atribución de conversar. Otro problema fue de que el general Douglas nunca le dijo al presidente Harry Truman de la cercanía y de la presencia del ejército chino. Nunca le informó al presidente esto. Entonces, como resultado, perdió la confianza y Douglas actuó por propia voluntad, sin haber consultado al presidente de Estados Unidos. ¿Qué hizo el presidente? Lo destituyó, lo reemplazó. Ahora, las guerras no van a ser eternas, por lo tanto, la guerra de Corea tenía que acabar, sí o sí. Es por eso que se van a llegar a acuerdos. La URSS va a acordar a no meterse en esta guerra. Si en algún momento se metió con armas o con soldados, ya no se va a meter. Ese fue el acuerdo de la URSS. Por el lado de Estados Unidos, ya no era presidente Harry Truman, ahora era presidente Eisenhower. El presidente de Estados Unidos, Eisenhower, también siguió los pasos de la URSS. ¿Cuál fue uno de los pasos? Ir a Corea, reunirse con las autoridades, con ambos bandos, para que retiren a los soldados, para que los soldados estadounidenses se retiren. En el caso soviético también se iban a retirar. Y el acuerdo fue que iban a respetar este paralelo de 38 grados. No se olviden que Corea, que es todo esto, se divide en dos. La parte de arriba, Corea del Norte, y la parte de abajo, Corea del Sur. Esa línea que va a dividir las dos Coreas se le va a llamar el paralelo 38 grados. Paralelo 38 grados. Ya. Esa línea, llamada paralelo 38 grados, se iba a respetar como línea fronteriza entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ese era el acuerdo. Al final, gracias a la diplomacia entre ambos gobiernos, el soviético y el estadounidense, se pudo llegar a un acuerdo y se firmó el armisticio de Panmunjom. El armisticio de Panmunjom cierra de una vez por todas los problemas limítrofes entre Corea del Norte y Corea del Sur. Eso no quiere decir que hay paz eterna. Eso no quiere decir que ahí nomás quedó. No. Firmaron el armisticio de Panmunjom, pero es como una especie de cese al fuego momentáneo. Un armisticio no es una declaratoria de paz, porque cuando se da una declaratoria de paz, las partes firmantes, o sea, los dos países, se comprometen a no volver a luchar. Es una paz total. Mientras que un armisticio es simplemente un desarme, es no atacarse, pero no quiere decir que la paz va a ser de forma ilimitada, no. Quiere decir que en cualquier momento podría pasar algún hecho muy grave que puede desencadenar en una guerra de nuevo. Pero se llegó a un acuerdo. ¿Cuáles son las consecuencias de la guerra de Corea? Más de 1 millón de muertos por parte de los coreanos, los norcoreanos y los surcoreanos. Este acontecimiento, esta guerra de Corea, fue la primera guerra que va a dar inicio a la Guerra Fría. La Guerra Fría, el famoso enfrentamiento ideológico entre los Estados Unidos y los soviéticos. Hubo 44.000 muertos por parte del ejército estadounidense. Y hasta hoy en día
hasta hoy en día sigue habiendo ciertos problemas, aunque la situación actual de Corea del Norte y Corea del Sur ya mejoró. Años atrás, la situación de Corea del Norte y la del Sur era muy tensa, muy tensa. Ahora ha cambiado mucho esto, ¿ok? Hace un par de años, el actual presidente de Corea del Norte, eh, Kim Jong-un, se dio la mano con el presidente de Corea del Sur. Y hasta plantaron un pequeño arbolito en el límite, cerca del paralelo 38, que de cierta forma demuestra las buenas intenciones de las dos Coreas de no tener un enfrentamiento armado, sino mantener en paz la zona, los límites, y mantener en paz a los dos países. Bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Nos vemos en una siguiente clase. Chao.